Les doy la bienvenida a Conectar. Hoy viernes aquí en Suecia, Estocolmo. Un día muy bonito por cierto, aparte que los viernes siempre estamos un poco predispuestos, aunque esto de la predisposición es un poco el tema de hoy, así que me voy a cuidar muy bien de decir que todos los días son bonitos y todos los días nos deparan una aventura que puede traer muchas cosas agradables y beneficiosas para nosotros. Entonces, siendo viernes y con mucha energía, comienzo el tema de hoy que quiero compartir sobre lo que podría ser automatizar y al mismo tiempo su contrario, desautomatizar. La automatización, por ejemplo, es bueno verla como el cerebro la usa. Y en realidad lo que dicen los neurólogos es de que es usada por un principio de ahorro de energía. El cerebro ahorra energía y muchos pensarán cómo teniendo tanta capacidad necesita ahorrar energía. Bueno, pues habrán visto en nuestras computadoras que cuando hay mucho espacio vacío funcionan mejor, y cuando el espacio de memoria empieza a ser demasiado cargado funcionan peor. Así que el espacio vacío también cumple su función en los procesos y en la efectividad de esos procesos, que pueda haber capacidad excesiva para lo que queremos hacer hoy. Entonces, bueno, ese principio de ahorro de energía se da de una manera muy automática en nosotros, ¿verdad? Al menos en la parte fisiológica, en la parte biológica que cumplimos, y que a veces no le prestamos atención, pero sabemos que existe. Cualquiera que conduzca un carro o una bicicleta sabe de que no necesita hacer demasiadas operaciones porque esas se están produciendo de manera automática en un trasfondo ahí donde no necesitan ocupar 100% nuestra atención. A eso le llamamos entonces automatismo. Y la automatización entonces trae como consecuencia un ahorro de energía. Eso mismo podemos verlo en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa, en nuestra vida como profesionales y aún así en nuestra vida privada, en nuestro hogar. Si nosotros logramos automatizar cosas, que de hecho lo hacemos, logramos entonces mucho ahorro de energía. Entonces, ese ahorro de energía muchas veces se da de una manera automática en el sentido de que nosotros incorporamos, después de repeticiones constantes de cómo nos duchamos o cómo preparamos el café de la mañana o en qué momento dejamos lista nuestra ropa, si tempranito en la mañana o el día antes, son aspectos que después de 4 o 5 días se incorporan como un automatismo y ahí están y los cumplimos. No necesariamente le pusimos conciencia, o como yo preferiría decir, para no meternos en terminología demasiado fuera de lo que es lo concreto aquí, que se pueda vivir más real, yo diría conciencia. Es decir, separando la palabra conciencia en sus dos, conciencia, hacerlo con ciencia, de determinada manera, haciendo las cosas de determinada manera. Y haciendo las cosas de determinada manera sería entonces ponerle atención a ver si esto que hemos repetido automáticamente es realmente la mejor forma o ha sido simplemente incorporado porque a falta de algo mejor, pues esto funciona, ¿verdad? Y normalmente muchos automatismos que tenemos son así, y así son también en las empresas, pero no necesariamente se le ha puesto conciencia. Entonces, he visto, por ejemplo, a mí me entusiasma ver muchos videos de consejos hogareños, como por ejemplo en materia de aseo, como rutinas manuales, aquella vieja espontánea forma de limpiar así, como esa no es tan efectiva como empezar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿verdad? Y eso sería mejor que lo otro, que parece tan espontáneo. Seguramente muchos no han pensado en eso y reflexivamente lo hacen así, pero parecería no ser la mejor manera, por varias razones que no vamos a entrar en caso aquí. Lo mismo en la cocina. Tengo muchos clientes que tienen restaurante y me encanta ver cómo sistematizan algunas rutinas de la cocina que yo en mi casa no lo haría así, pero que he aprendido y digo, esto está bueno, me ahorra mucho tiempo.
esta forma de cortar la cebolla, lo que sea, de usar el cuchillo. Todas esas cosas son muy prácticas y son formas de automatismo que son muy reales de ver. Pero también hay otras formas un poquito más refinadas y es cómo podemos usar nueva tecnología para determinadas áreas. Ayer en el video anterior hablábamos de cómo usar WhatsApp, se lo voy a dejar aquí al final de este video, porque WhatsApp es una tecnología que permite automatizar muchas cosas y juntar tareas y entonces hacernos muy efectivos en la automatización de las mismas. Eso también es una forma de ahorro de energía. Y el ahorrar energía, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a que liberamos energía para otras cosas nuevas. Y esas cosas nuevas pueden ser, sí, lo que llamamos el concepto de mejoramiento permanente. Nos da la capacidad esa que tenemos de incorporar nuevas tareas que perfeccionan el servicio a nuestros clientes, o dentro de la empresa el funcionamiento, o las relaciones con nuestros empleados. Esas formas de automatización son muy efectivas y deberían ser parte de las rutinas diarias. Ahora, muy bien, así como el cerebro usa esa forma de automatización en cosas que simplifican y nos hacen ahorrar energía, también lo hace para cosas que de pronto no queremos que lo haga, pero que los hace igual. Y es todas esas asociaciones mentales que hacen que se disparen reacciones nuestras ante cosas, hechos que no lo pensamos, no lo hacemos con ciencia, sino lo hacemos de forma automática. Es decir, calificar una situación. Es decir, las palabras que usamos. Viene un empleado de nuestra empresa y nos quiere plantear un problema. Nosotros tenemos asociado de pronto la palabra problema a algo negativo. El empleado, de haber, por ejemplo, hecho conciencia determinadas asociaciones, podría haber dicho la palabra solución. Aquí traigo una solución. Y implícitamente yo sé que ha habido un problema, porque para que haya una solución tiene que haber un problema. Pero mis asociaciones son mucho más positivas cuando alguien me dice que tienen una solución. Y de hecho tiene en la práctica también una connotación positiva en el sentido de que la persona que viene con una solución es porque ha tratado de encontrar la salida a eso y viene a proponerla. Es decir, ha hecho un proceso de avance, de salir de esa situación que pensó que era un problema para pasarlo a ver desde otro punto de vista que es una solución. Eso normalmente no es espontáneo. Tenemos que trabajar mucho para lograr. Tenemos que poner técnica. ¿Cuáles técnicas nos podrían ayudar a decodificar esas cosas automáticas que conllevan mucho de negativo, mucha carga negativa? Bueno, antes de nombrarlas, vamos a hacer un pequeño paréntesis y decir de que estas no solamente fueron creadas por nosotros. Tenemos mínimo, según los neurólogos, 4 generaciones atrás en las cuales ha sido cableada nuestro ADN, nuestra neurología, en función de ese ADN heredado, 4 generaciones. Ahí está más o menos el 50% del cableado. Cuando digo cableado, ¿qué quiero decir? Sí, que nuestras neuronas se juntan unas con otras a través de enlaces, que yo le llamo acá cableado para simplificar y que todo el mundo lo entienda, y seguir en un lenguaje que es adecuado para este tema. Y también entonces decimos de que no todas las neuronas, gran parte del cerebro hay una parte que no está tan cableada, es decir, las neuronas no están tan asociadas unas con otras. Pero curiosamente, en la parte más primitiva que tenemos, la reptiliana, ahí hay un cableado intenso. ¿Por qué? Porque es una de las más usadas, es la que nos permitió, la parte del cerebro que nos permitió sobrevivir. Había que reaccionar en forma rápida ante los peligros, había que automatizar mucho para que como seres humanos pudiéramos sobrevivir en ese mundo de peligros. Esa parte está muy cableada, en tanto que la otra, la que sería más bien para el raciocinio,
para la inteligencia, esa no está tan cableada. Es decir, hay mucho por agregar, hay mucho por hacer ahí. Pero en la otra, que decimos que es la más cableada, estamos diciendo de que hay una herencia genética de generaciones sobre cómo reaccionar ante determinadas cosas. Eso nos es ya dado, eso ya viene. Luego, entre 1 año y 9, tenemos un gran proceso de cableado que prácticamente ya completa toda esa red neuronal que tenemos. Cuando entonces estamos frente a una persona, un nuevo empleado, una nueva amistad, un desconocido, una pareja nueva, podríamos decir de que estamos asociándonos con un cableado ya dado. Y cuando lo digo así, entonces me alerta a de que hay un montón de asociaciones que pueden ser sí similares a las mías en la manera de reaccionar, pero que hay un montón otras que no, que han sido incorporadas por esa persona, que eso es la parte de su individualidad, de su historia. Después, proveniente de qué cultura venimos, podemos incorporar un montón de refranes, de dichos que pasan a ser ciertos, como por ejemplo eso de que a caballo regalado no se le mira el pelo, o cosas así, ¿verdad? Que son dichos, refranes, que quieren aportar cierta inteligencia, pero no siempre queda un contenido positivo de esas cosas. En materia de abundancia, de riqueza, muchos tenemos que luchar con esas ideas preconcebidas de que los ricos son malos, son deshonestos, soy pobre pero soy honesto, cosas así, ¿verdad? Son todas ideas preconcebidas que, por ejemplo, si nos interesa tener una idea abierta a la abundancia, pueden llegar a ser un problema. Todos esos son cableados y son automatismos que se disparan ante determinadas situaciones. También se disparan determinadas consecuencias que nosotros adjudicamos a determinados hechos. Si se dio este hecho, la consecuencia va a ser esta, y va a ser dramática y negativa. No necesariamente, pero así está el cableado. Entonces, ¿qué pasa? Decodificar esa parte también es algo que nos liberaría mucho, y al liberarnos de esas ataduras nos aporta ¿qué? Nueva energía. De la misma manera que automatizar cosas de la vida práctica, de las tareas, de la metodología de hacer las cosas de determinada manera con ciencia, también ganaríamos mucho si decodificamos esas reacciones que tenemos también con conciencia, es decir, de una determinada manera. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Bueno, hay uno de los métodos que para mí es de los mejores, que tiene que ver con el reencuadre. Es decir, si nos imaginamos una pintura, está dentro de un cuadro, pero ese cuadro tiene una forma específica, ¿verdad? Es una imagen. Muy bien, ante una imagen que yo quiero romper porque la he identificado, que esa imagen que yo tengo me fue heredada, pero no es algo que yo esté de acuerdo, lo que puedo hacer entonces es ampliar esa imagen, ampliar el cuadro de validez de esa imagen. Y entonces empezar a ver, ok, ¿qué pasa si yo a esta idea la amplío no para ser válida en esta esfera que es la que me está dañando, sino a ver, ¿cómo se ve esto mismo si yo lo amplío a un país entero? O si lo amplío al mundo entero. O si lo rompo de su cuadro temporal y digo, pero esto ¿es válido para ahora? ¿O fue válido toda la vida? ¿O es algo que es universal y que es válido fuera de todo tiempo? ¿Y será así en el futuro? ¿Necesita ser así en el futuro? O puedo cuestionar también el marco que tiene de lógica en el sentido de causa y consecuencia. En el sentido de que, bueno, esta es la situación, ¿verdad? Pero no necesito juzgarla. Cuando juzgo la situación de que es mala, es porque anticipo ya una consecuencia que no necesariamente tiene que ser eso. De pronto, el miedo a mí me hace ver de que si esta consecuencia se diera, es la más negativa, me da temor, es peligrosa, por lo tanto la doy como hecho. Pero eso es el miedo. No tiene por qué necesariamente ser así. Es más,
El miedo me va a impulsar a verla como la única consecuencia que va a ser posible y tratar de actuar yo en defensa de eso, en vez de ser proactivo y decir, puede que se dé algo, saco algo bueno de esto. Y entonces ser proactivo e impulsar mis acciones hacia otro lugar para desviarlo, como es un ataque a veces en el judo, usando la propia fuerza del contrincante de algo que viene hacia mí, me esquivo y lo dejo pasar. Pero no podría hacer eso si dejo que mi cerebro primitivo, ante un peligro, sea quien determina que la acción es la única es enfrentarlo directamente y centrar todas mis baterías en contraatacar. Eso es entonces romper el reencuadre, reencuadrar las cosas para romper el cuadro que tienen en materia de espacio, de tiempo y de causalidad. Voy a tratar de ser breve, lo voy a contar lo más rápidamente posible, pero una anécdota que me gusta mucho es la de un campesino, ya anciano, agricultor, que se le pierde su caballo, un día se escapa y no vuelve, y entonces los vecinos van y le dicen, muy bien, entonces toda la gente lo compadece porque saben de que será muy difícil para la familia sin ese caballo que era usado para las tareas agrícolas. El campesino contesta, bueno, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y acepta la situación sin abrir juicio sobre esa situación. Es decir, aquí tengo que, lamentablemente, hacer mi comentario para que entendamos cómo se asocia con lo que venía diciendo. Y es decir, lo que está haciendo el campesino es neutralizando, ¿verdad? Neutralizando. Muy bien. Cuando a los pocos días, 3 días más adelante, aparece el caballo, pero esta vez con 2 yeguas más que han venido del bosque, todo el mundo sale y ve entonces con alegría que ahora hay 3. El problema está que esos 2 que vinieron nuevos son animales salvajes y hay que domarlos. Y entonces su hijo, que es el que estaba encargado de las tareas fuertes de la casa, se pone a domarlo a esos animales y lamentablemente tiene un accidente y se quiebra el pie. Al otro día entonces muchos vecinos vienen a darle las condolencias y decirle de que lamentan lo que pasó, que realmente ahora eso va a ser muy duro para él y tratarán de ayudarlo porque saben de que su hijo joven es el que realmente tenía la responsabilidad de las tareas agrícolas y sin él va a ser la cosa muy difícil. Entonces se compadecen y le dicen que esto ha sido una muy, muy mala suerte, ¿no? Después de aquella grata noticia viene esto, qué mala suerte. El campesino otra vez repite, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y a la semana, ese condado que ya estaba en conflicto bélico, el gobierno manda a reclutar a todos los jóvenes en edad de ir al frente, a la guerra, y por supuesto cuando llegan al pueblo se llevan a todos los jóvenes de la edad, menos al hijo del campesino que tenía la pierna rota. A lo cual el otro día vienen todas las amistades y vecinos a decirle qué buena, qué suerte que has tenido, que has evitado y tu hijo no ha tenido que ir al frente de batalla, los nuestros no sabemos si volverán, estamos muy preocupados, pero tú has tenido suerte al menos. Y el campesino otra vez dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y por ahí quiero parar porque basta para dar la idea de cómo en esta fábula, en este cuento, se está dando una técnica que es la de neutralizar la causa y efecto. Cuando otros ven que esto que pasó es una causa de algo que vendrá, que está dado y que es negativo, están abriendo un juicio. Y la técnica de este campesino era neutralizarlo, porque él no sabía. Y gran ciencia en eso, es decir, está haciendo las cosas a conciencia, es decir, de determinada manera. Nosotros podemos hacer lo mismo, podemos dejar de, ante una situación, categorizarla, decir de que
esto conduce a esto otro porque no lo sabemos. Eso es una técnica y esa es la que podemos usar. Cuando empezamos a usar esas técnicas de romper automatizaciones, vamos también a descubrir algo muy fresco y muy alentador, y es de que cosas que parecían dramáticas en la vida de algunas personas, vemos que no son las cosas en sí lo que son dramáticas, sino el cableado, la red neuronal, las asociaciones que esa persona tiene, que hacen que esa persona tenga una vida dramática sin necesidad. El dramatismo está en su forma de asociar, y ese es el trabajo que tenemos entonces por delante. Muy complejo, que no está en el mismo plano de automatizar las cosas que son muy concretas de la práctica, pero que es también una tarea muy práctica, teoría práctica, en el sentido de revisar las asociaciones que tenemos, romperlas y volverlas a asociar a cosas, o al menos neutralizarlas, como en este cuento que acabo de decirles. Y con esto entonces les deseo un muy feliz fin de semana. Hemos pasado todos los días de esta semana con un video, lo cual me alegra mucho compartiendo. Les deseo lo mejor. Mi nombre es Edgar Dawson, consultor en Estocolmo, al servicio de ustedes, y los veo entonces en el próximo capítulo, no sin antes recordarles que si les gustó, por favor pongan un like, un me gusta, porque eso ayuda para que YouTube recomiende este video a otras personas que tienen el mismo interés que ustedes. Si no están suscritos, por favor se suscriban y también aprieten la campanita para recibir advertencias de nuevos videos. Con esto entonces sí, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos muy pronto.